compartimos en esta última charla con el magíster Paul Piedra con el tema acoso laboral y evaluación forense y consideraciones desde una perspectiva de género. Magíster Paul es magíster en psicología forense por la Universidad Internacional SEC. Posee una especialización en género de violencia y derechos humanos por la Flaxo. Perito psicólogo acreditado por el Consejo de la Judicatura y además docente de posgrado en máster universitario en psicología forense por la Universidad Internacional de La Rioja. Magíster Paul, qué gusto tenerlo con nosotros en esta tarde-noche de capacitaciones y en este momento ya lo hemos nombrado como coanfitrión y dejamos de compartir pantalla para que inicie su presentación. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Si me dan unos 2 minutitos para proyectarles nada más la presentación. Magíster Paul, mientras nos va preparando su presentación, no sé si nos podría adelantar unos pequeños datos acerca de qué es lo que vamos a ver durante su charla. Perfecto. Listo, ahora sí creo que estamos bien. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Bueno, para mí es un gusto poder formar parte de este proceso de formación y de capacitación que entiendo que muchos y muchas de ustedes, por el mismo hecho de estar establecido dentro del contexto forense, entiendo que han venido hablando también dentro de los aspectos del consumo de sustancias y, bueno, pues esta propuesta en realidad de lo que tiene que ver con el acoso laboral y las consideraciones forenses. Bueno, surge un poco también desde la necesidad, también desde la experiencia que he tenido en función de esto, pero también contemplando que los procedimientos laborales, perdón, generalmente asociados al contexto forense, no son muy reiterativos. Generalmente cuando se solicitan, digamos, como que los procesos periciales, y ustedes tal vez lo han de haber podido un poco también notar, se centra a veces en los temas de niñez, adolescencia, violencia de género, temas penales, temas en el consumo de abuso de sustancias como tal. Sin embargo, yo quería un poco también resaltar cuál es nuestra actuación como psicólogos forenses, como psicólogos generales, como psicólogos clínicos, dentro de las consideraciones laborales, que efectivamente tenemos un rol muy importante sobre la base de la toma de las decisiones, que si bien en muchas de las ocasiones no se torna como tal ya en los procesos judiciales, algunas ocasiones sí se llega a establecerlo, pero a veces llegamos a los temas de inspectorías laborales como tal y todo. Entonces, nada, les comento un poquito cuál va a ser la estructura que yo he preparado el día de hoy como una propuesta también metodológica para que sea un poco también más dinámica para ustedes y que podamos comprender también esta dinámica de lo que tiene que ver el acoso laboral dentro del contexto forense y nuestra relevancia como profesionales en el aporte al sistema de administración de justicia. Pues bueno, un poco para ir estructurando, les comento, la idea es un poco identificar cómo está establecido el diagnóstico, tanto dentro de los manuales, como también dentro de los aspectos epistémicos, conceptuales, bibliográficos como tal, porque se van a dar cuenta que hay una diferencia. Porque, bueno, ya vamos a conversar que el acoso laboral como tal no es que sea o no es que esté determinado como tal en el DSM o en el CIE 11, sino como que en otras características. Otras de los aspectos que vamos a tocar en este apartado son las consideraciones forenses y los procesos de evaluación que se establecen en función del acoso laboral. Sobre todo considerando que a la final es un procedimiento forense, les quería un poco compartir cuáles son nuestros procedimientos metodológicos que nosotros como profesionales empleamos para desarrollar esto, inclusive qué otras características podríamos como contemplar también. Y hay un punto, digamos como que un plus que yo les quería proponer porque dentro del acoso laboral nos vamos a dar cuenta que representa mayormente una problemática de género. Y esto lo vamos a abordar también desde una perspectiva, desde una transversalización del enfoque de género establecido al nexo causal que se establece generalmente en los procedimientos forenses.
No, bueno, no sé si muchos y muchas de ustedes estarían o están familiarizados, entendería que sí, con lo que tiene que ver este enfoque de género, eh, que empieza a cobrar relevancia durante los últimos años, lógicamente, mucho más allá de los procesos y las luchas feministas, de equidad y todo, pero se van a dar cuenta que también dentro de los procedimientos forenses, mucho más allá de lo que contempla la violencia basada en género, la violencia íntima de pareja, los feminicidios y todo, tiene este enfoque de género. Y alrededor de otros delitos o de otras estructuras o de otras conductas también hay una dinámica de género que yo también les vengo a compartir. Y la cuarta también, que es una propuesta también de recomendaciones que quisiera yo hacerles a ustedes en base a la experiencia que he tenido también en estos procesos de lo que tiene que ver con el acoso laboral y los procedimientos forenses. Bueno, como les comentaba un poquito con respecto al diagnóstico como tal del acoso laboral, como ustedes saben, y tal vez muchos y muchas de ustedes han tenido este acercamiento ya con lo que contempla una aproximación diagnóstica a lo que nosotros llevamos a cabo en la evaluación, la idea es poder tener efectivamente no indicios sobre lo cual o vamos a trabajar o vamos a llevar a cabo la evaluación. Una de estas propuestas precisamente es el CIE-11, que como ustedes sabrán es un manual de diagnóstico, pero como les decía, el acoso laboral no está tipificado, bueno, está notificado como delito penal, está establecido, digamos así, netamente como acoso laboral, sino, bueno, si es que ustedes pueden ver ahí la propuesta que yo les traía, está relacionada con problemas asociados con el empleo, el desempleo, y específicamente problemas asociados con las relaciones con las personas en el trabajo. Entonces, específicamente, como se podrán dar cuenta, el acoso laboral no está establecido inclusive dentro del DSM-5, como ustedes podrán ver ahí, está establecido como otros problemas relacionados con el entorno social y específicamente la exclusión o rechazo social, que, bueno, ojalá tengan la oportunidad de revisar lo que es el C60.4, que está relacionado mucho con los aspectos de aquí del rechazo, del abuso, del chantaje, del abuso de poder sobre las demás personas en el ámbito laboral. Espero un poco que también tengan la oportunidad de verlo. Pero aquí va, digamos, como que, perdón, aquí va el dilema. Porque de alguna u otra manera dentro de los manuales diagnósticos no está establecido como criterios clínicos o criterios diagnósticos para determinar un acoso laboral. Entonces, ahí está el reto, diría yo, de cómo lo determinamos, cómo demostramos que efectivamente, si es que no hay un criterio clínico, si es que no hay unas bases, como probablemente muchos y muchas de nosotros nos encontremos, por ejemplo, en el trastorno por consumo de sustancias o en los trastornos del estado de ánimo, que te dice, sí, tiene que existir cada 6 meses un estado de ánimo triste, bueno, todos estos aspectos. ¿Qué pasa en el acoso laboral? Y es aquí donde yo les pongo de relevancia también esta importancia de poner eh, de manifiesto, porque los contextos y los procedimientos forenses trabajamos mucho con el carácter probatorio. Y esto quiere decir que nosotros, si bien proponemos algo, nosotros lógicamente tenemos que probar ese procedimiento, esa teoría, bueno, todo lo que contemple como tal, ¿no? Eh, pero cómo hacerlo es precisamente con las bases epistémicas y las bases conceptuales de lo que va a respectar el acoso laboral. El manual diagnóstico para el acoso laboral, sí, es un sustento que efectivamente, inclusive para la determinación o para un diagnóstico nos va a servir porque efectivamente le estamos dando, digamos, una determinación de algo. Sin embargo, el comprender el acoso laboral surge también desde las bases epistémicas. Entonces, yo el día de hoy les he venido también a proponer, digamos, ciertos autores con los que yo he trabajado al momento que yo he podido hacer, digamos, un proceso de valoración forense, bueno, en muchos de los aspectos de las discusiones sobre las cuales me he basado. Sobre todo, bueno, las personas que tal vez estén interesadas también en estos temas, estos autores generalmente, o bueno, son a nivel de Latinoamérica, y bueno, Lehmann que también es de Europa, son los autores y las autoras que mayormente han trabajado dentro de los procesos forenses
perdón, dentro del ámbito laboral en los procesos forenses, que es González Trijueque y García López, que son dos autores que evidentemente han venido trabajando muchísimos años en la construcción de lo que respecta al acoso laboral asociado a los temas forenses. Entonces, un poco para que entendamos que, ay, me disculpo, qué significa o qué es el acoso laboral, porque también tiene esta determinación de que se le denomina el moving. Bueno, como podrán ver ahí, son situaciones en las que una persona o grupo de personas ejercen violencia psicológica, particularmente caracterizado por comportamientos hostiles o intimidatorios que se encuentran anclados a las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. Tenemos aquí un primer concepto del acoso laboral que efectivamente nos vamos a dar cuenta que son que se dan netamente, ¿no es cierto?, en las relaciones interpersonales de trabajo, pero que se va caracterizando por comportamientos hostiles o intimidatorios como tal. En este caso, bueno, García López igual aquí nos comenta, son comportamientos hostiles, maltrato y acoso psicológico que se desarrollan en el lugar de trabajo y podrían manifestarse de forma variada. Ante ello, igualmente se resalta que debe presentar una finalidad, desestabilizar emocionalmente al trabajador para minimizar su capacidad laboral. Entonces, aquí hay otra de las características que también les quiero poner de manifiesto, que también hay una finalidad sobre la base del agresor o los agresores como tal, o las agresoras. Entonces, aquí va, digamos, como que de manifiesto estas características de las finalidades, que la idea, o bueno, más que la idea, el propósito de la persona o del agresor o del victimario que ejerce un acoso laboral es provocar o minimizar la capacidad laboral de la otra persona, minimizando muchos de los aspectos que se van a determinar aquí. Ahora, yo quiero comentarles de aquí que el acoso laboral se puede establecer, digamos, como que por múltiples vías en realidad. Inclusive les puedo decir como que de manera, inclusive como que de manera pasiva o de manera activa. Generalmente los procesos de manera activa son los ataques más directos, ¿no? Como los insultos, los gritos, las palabras de discriminación o las palabras de minimización o algo que generalmente tiende a desarrollarse de una manera un poco más activa. Pero la pasiva es la que a veces nos cuesta un poquito más identificar porque es, como por decirles, como por debajo de la mesa. Son conductas que los victimarios ejercen sobre las víctimas en función de minimizar la capacidad laboral, pero que probablemente no tenga o no sea algo netamente tangible o físico o que se le establezca de manera directa. Por ejemplo, el retiro de insumos poco a poco para que la persona tal vez ya no pueda cumplir con sus procesos laborales actuales o le empieza a dar, por ejemplo, mucha más actividad laboral sin una justificación aparente, empieza a tener un trato desigual, pongamos así, frente a los demás compañeros como tal, o, bueno, hay otros aspectos que también, lo que les decía de los insumos. Entonces, si se dan cuenta, son dos características que si bien representan al acoso laboral, generalmente el activo es muchísimo más fácil de determinarlo porque la persona puede decir, no, sí, efectivamente a mí mi jefe me gritó, o sí, mi jefe me insultó, o sí, mi jefa me dijo que yo era una persona buena para nada, no sé, se me ocurre. Lo difícil, bueno, más que lo difícil, el reto empieza a identificarse cuando estamos hablando de los medios como que pasivos. Que esto es algo que también ya lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y bueno, aquí hay otro que menciona que en el acoso laboral existe una relación asimétrica. Y yo quisiera que esta terminología de relación asimétrica se lo puedan interiorizar muy bien, porque esto es lo que nos va a dar luces respecto a cómo vamos a incorporar o cómo podríamos incorporar la perspectiva de género y el enfoque de género cuando nosotros hacemos un proceso de valoración a nivel del acoso laboral. Entonces, ¿qué tiene que ver esta relación asimétrica? Generalmente el victimario suele tener más recursos. Y aquí es algo, pongamos así como que lógico. Generalmente el victimario, generalmente, no siempre, suele ser el jefe o el superior. Aquí hay prácticamente un ordenamiento social dentro de las relaciones interinstitucionales o bueno, dentro de las relaciones institucionales más bien, característicamente por el orden jerárquico que se da, ¿no? Siempre hay, ustedes han visto,
No sé si tal vez aquí hay psicólogos o psicólogas organizacionales o alguien que trabajen dentro del ámbito laboral, pero generalmente en las empresas o en el trabajo hay características organizacionales o de orden, ¿no? Que está el gerente, que está el subgerente, que está el jefe de ni sé cuánto y ni sé cómo, eh, y que eso inconscientemente también determina ciertas características de ordenamiento social y de relaciones asimétricas, porque el uno tiene que reportarle al otro y el otro tiene que reportarle al otro. Pero el mismo hecho de que haya, digamos, como que ese escalafón, digamos así, tiende a que, por ejemplo, el gerente tenga una mayor recursividad que el subgerente, y no necesariamente dentro de un aspecto económico, pero aquí estamos hablando también ya de cuestiones de poder simbólico que se lo dice. Porque es como que estas características de que yo como jefe tengo una mayor recursividad a nivel laboral, a nivel inclusive económico, que también ya lo vamos a hablar, a nivel de capacidad cognitiva, de capacidad intelectual, a nivel jerárquico, y eso es lo que da o atribuye consciente o inconscientemente estas relaciones asimétricas sobre las demás personas. Pero asimismo sucede con la víctima. Por ejemplo, nosotros tal vez como personas eh, trabajadoras, que tal vez trabajamos, no sé, se me ocurre, ¿no? Por ponerles un ejemplo, una relación bajo dependencia, que tenemos un jefe o un coordinador. Vuelvo y repito, consciente o inconscientemente se puede asumir también esta posición de indefensión o de que se tiene una menor recursividad respecto a la persona que está, digamos, como que encima, entre comillas, de nosotros, ¿no? Porque sabemos que es el jefe, porque sabemos que tenemos que reportar, porque sabemos que, no sé, que es la persona que nos, inclusive hasta que inconscientemente nos paga el sueldo y todo lo que sea. Y eso a nosotros como personas dentro de estas posiciones de víctimas nos coloca en posiciones de indefensión o en su caso de sumisión. ¿Y qué es lo que determina ahí? Menos recursividad sobre la cual nosotros podríamos actuar en función de estos superiores, porque sabemos que probablemente no puedo refutar algo porque probablemente me vayan a botar del trabajo. No puedo decir algo porque tal vez estoy haciendo algo mal y enseguida tal vez podamos considerar de que la persona que está encima mío tiene la razón a pesar de que yo no la tenga. Entonces, me quería centrar un poquito también unos minutos en este tema porque esto es precisamente lo que nos va a dar la perspectiva de género que yo les estoy proponiendo. Y justamente lo que yo les pongo aquí de Lehman, que es la persona que, bueno, un poco también hace la propuesta dentro de las consideraciones laborales en el aspecto forense. Este personaje, pongámosle así, es la persona que efectivamente nos está determinando cómo vamos a establecer los criterios clínicos de esto. Entonces, cuando ustedes determinan esto, Lehman nos dice, señala que para que se identifique como una presencia de acoso laboral, es importante que se tenga en cuenta la característica de frecuencia y periodicidad, estableciéndose por lo menos una vez a la semana y durante aproximadamente 6 meses. Si se dan cuenta, esto es lo que tal vez nos pueda dar una aproximación diagnóstica para cumplir con los criterios y determinar si efectivamente hay o no acoso laboral en conjunto con las otras conductas que yo les estoy comentando. Entonces, bueno, una vez que hemos tenido un poco esta aproximación desde el aspecto del acoso laboral o el moving que se le conoce, no sé si muchos y muchas de ustedes tal vez ya hayan comprendido o hayan tenido una aproximación conceptual de lo que significa este tema del acoso laboral. Pero aquí va también la propuesta de cómo podríamos vincular a los procedimientos forenses en las características de evaluación. Y esta es una propuesta que yo les vengo a presentar también, uno basado en características epistémicas totalmente, creo que ningún procedimiento ético, inclusive dentro del carácter legislativo y legal, tenga que ver con algo propio, pero también dentro de la experiencia que yo he tenido sobre la base del desarrollo de estos procesos en el ámbito laboral. Entonces, nada, un poco, esta es esto es una propuesta tal vez muy, muy macro de lo que podría representar la metodología, pero que si en algún punto a ustedes les puede servir, tal vez puede establecerse como una guía, inclusive. Todo procedimiento forense,
todo característica que tenga que ver con esto. Como les decía, tiene un carácter probatorio, pero asimismo tiene una metodología como tal. Entonces, bueno, empezamos como tal con las entrevistas forenses, lo que tiene que ver con sucesos relevantes para la persona, ¿no? Generalmente, la persona cuando llega con un objeto de una pericia, bueno, aquí les voy a hacer un paréntesis. eh, Cuando hay un caso de acoso laboral que probablemente se judicialice, eh, puede haber una designación, un sorteo, ¿no es cierto?, de los peritos por parte del juez o la jueza que lo determine como tal. Para que se judicialice el caso, en realidad tiene que pasar primero por un proceso también un poco más, pongámoslo así, un poco más de carácter administrativo a través de las inspectorías de trabajo. Entonces, muchos de los casos que yo he podido llevar a cabo en los procesos de acoso laboral se ha llevado a cabo primeramente por esta línea. Entonces, y se establece por peritos de parte, que son los peritos privados, digámoslo así. Esto les hago este paréntesis porque precisamente al final yo les quiero proponer también con respecto a ciertas limitaciones o consideraciones que nosotros deberíamos tomar en cuenta cuando se lleva a cabo esto. Entonces, bueno, retomando el tema de las entrevistas forenses, sucesos relevantes para las personas, por ejemplo, cuándo empezó el acoso, cómo se desarrolló el acoso, qué otras características del acoso considera la persona que tenga. Y, lógicamente, esta entrevista forense tiene mucho componente, bueno, no mucho, pero sí un componente clínico también. Nosotros bueno, tal vez muchas de las personas también que son aquí clínicas y las que no, inclusive han podido escuchar también de la observación de esta metodología que, bueno, tiene que ver mucho más con las consideraciones clínicas, pero que también se lo vincula. Entonces, mucha gente mientras hace el relato de los sucesos, bueno, entra en algún tipo de llanto, desesperación, irritabilidad y todo. Y lógicamente eso es un indicio para nosotros dentro de los procedimientos metodológicos porque lo vamos anotando, ¿no? Es como que la persona mientras relataba que su jefe le decía tal y tal, empieza a llorar, empieza a mostrarse ansiosa y todo, porque nos da indicios también para tener aproximaciones diagnósticas como tal. Lo que les decía, las conductas de acoso, desde cuándo empezó, y aquí hay que ir tomando también en consideración ya los criterios que yo les iba mencionando. Por ejemplo, los procedimientos que tenga que ver, no sé, con respecto a la temporalidad, a la frecuencia, cada cuánto se da, cada cuánto no se da, y bueno, todos estos aspectos, ¿no? ¿Qué tipos de conducta ha tenido la persona o el victimario? ¿Qué tipos de conductas no ha tenido inclusive con ella? Y todos estos aspectos, ¿no? Dentro de las entrevistas forenses también mucho de lo que se valora son las características de personalidad. ¿Y por qué es importantísimo también valorar esto? Uno, porque efectivamente nos va a dar indicios, uno, de personalidad premórbida y dos, características de simulación, que ya lo vamos a corroborar también con los aspectos en las metodologías que ya les voy a mencionar. Entonces, y sobre todo las características de personalidad también nos ayudan a comprender cómo se desarrollan los procesos de las relaciones interpersonales también. Como yo les mencioné en un inicio, mucho de la conceptualización del acoso laboral tiene que ver con las relaciones interpersonales en el trabajo. La personalidad, como ustedes sabrán, está muy arraigada también a, bueno, creo que esto es algo que tal vez muchos y muchas de ustedes saben más que yo inclusive, pero la personalidad tiene que ver mucho con las características tal vez de comportamiento, de actitudes, de pensamientos y todo, ¿no? Y por ponerles tal vez como que un ejemplo así súper chiquito. ¿Qué pasa si es que hay una persona que tiene una personalidad evitativa? Probablemente dentro de estos rasgos evitativos haya muchas de las características que se van a asociar, por ejemplo, a tendencia al aislamiento, tendencia a no responder las cosas, tendencia a ser introvertida y todo. Y inclusive esto puede ser una confusión para un juez cuando toma una decisión, porque puede decir, bueno, pero tal vez, bueno, es una persona, no sé, que se dejaba. Se me ocurre, ¿no? Una vez me pasó eso, que me dijeron, bueno, pues, ¿por qué no se defiende? Pero eso no tiene nada que ver. O sea, a la final, la condición de víctima
no cambia por los aspectos de personalidad. El que sea evitativa, narcisista, histriónica, lo que sea, no cambia el hecho de que tenga una consideración, una connotación de víctima como tal. Entonces, eso es algo súper importante que ustedes lo van a tomar en consideración, y en el aspecto de discusión también ya les voy a comentar el por qué. Y dentro de las entrevistas también es súper importante también tener un proceso de cronología laboral. Eh, ¿Y a qué me refiero también con esto? Porque, por ejemplo, cuando se dan los procesos de acoso laboral, no han habido inclusive experiencias previas de que tal vez o esa persona fue la victimaria o ya fue víctima de algún tipo de acoso laboral, o en su defecto, si es que se desarrolló algún tipo de conflicto en las relaciones dentro del trabajo. Entonces, la cronología laboral también, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años estuvo en un trabajo? ¿Cómo se llevó a cabo todo esto? ¿Qué otras características se desarrollaron digamos, como que a lo largo de sus trabajos y todo eso? Entonces, ¿y por qué les voy a decir esto? Porque vamos a pasar a una siguiente etapa que para mí, dentro de la metodología de los contextos forenses, representa a una de las herramientas que yo personalmente considero muy relevantes, muy relevantes, si no es de las más importantes como tal. No dejo de lado, bueno, al final los instrumentos psicométricos que también ya voy a conversarles son importantes, lógicamente, las entrevistas también con la persona, o sea, las entrevistas forenses a la persona también es súper importante, pero la información colateral generalmente es la que nos contrasta, uno, lo que nos dice la persona; dos, características inclusive de simulación; y tres, nos lleva a una aproximación muchísimo más grande, porque efectivamente la información se vuelve mucho más objetiva. Ya no es la propia persona que, bueno, ustedes saben, tal vez, vuelvo y repito, no sé si aquí solo haya psicólogos o psicólogas o están dentro del campo social, jurídico o lo que sea, pero ninguno de nosotros somos magos. O sea, nosotros podemos tener un acercamiento de la conducta de la persona y no vamos a decir si esta persona me está mintiendo porque vio para arriba. Lógicamente, ¿no? Hay muchas características científicas del comportamiento conductual que nos dice que efectivamente o muy probablemente la persona esté mintiendo o esté simulando lo que sea, pero no tenemos la exactitud del 100%. Y eso no quiere decir que las entrevistas colaterales tampoco nos den el 100% de la fiabilidad de determinar que una persona esté mintiendo o no, pero sí nos da una aproximación muy importante sobre la base de lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿por qué les hablo de la información colateral? Para esto nosotros vamos a necesitar la contrastación de la información. Les pongo un ejemplo y ustedes aquí me van a decir, bueno, también puede ser una información sesgada o subjetiva, porque la información colateral a veces se los hace, ¿no? Para contrastar el medio psicosocial en el que se desarrolla la persona, para corroborar los síntomas que está atravesando. Por ejemplo, familia, amigos, sobre todo familia y amigos, que son los medios más cercanos a la persona con la que está sufriendo el acoso laboral, ¿no? Y ahí preguntamos, bueno, usted ha identificado ¿qué ha identificado con la víctima, ¿no? Con la persona. Dicen, sí, ella pasa muy triste, no quiere irse al trabajo, pasa llorando, pasa durmiendo todo el día porque dice que no quiere irse, que el jefe le ataca, que le están siguiendo y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, bueno, probablemente pueda ser verdad, pueda ser cierto y todo. Bueno, igual lo anotamos, ¿no? Pero aquí va uno de los temas elementales que también podemos hacer información o contrastar información colateral dentro del mismo entorno laboral. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado sobre la información que se va a manejar, porque las personas que sufren acoso laboral están dentro de un medio que efectivamente muchos y muchas de ellas se sienten como súper encerrados, o sea, como que no hay persona alguna que le pueda ayudar, y que esto pueda repercutir sobre las demás personas o compañeros o compañeras del trabajo. Entonces, cuando uno hace una información o recopila, perdón, una entrevista colateral, por ejemplo, con un compañero o una compañera de trabajo, hay que ser, uno, muy estratégicos con la persona sobre la cual se hace la entrevista, y dos, contemplar de que estas entrevistas también pueden ser llevadas de manera anónima.
no tiene un carácter probatorio porque no es un testigo, sino es una persona que nos está contrastando cierto tipo de información con respecto a las cosas. Y a mí me ha pasado, o sea, yo les he comentado, bueno, estoy llevando a cabo este procedimiento y me dice, yo no quiero que ponga mi nombre porque puede haber repercusiones o puede haber represalias en mi contra porque yo le estoy dando algún tipo de información. Entonces, lo que yo he hecho en muchos de los casos es poder llevar a cabo estos procesos de manera anónima, pero y les cuento que a mí me ha servido mucho porque me han constituido como algo válido. Eh, Inclusive los jueces y las juezas o los inspectoras y las inspectoras me han podido ratificar que es una información súper valiosa porque efectivamente contrasta el medio dentro del entorno laboral. Entonces, este es un punto que también les comento a ustedes. Y, lógicamente, parte de referencias laborales. Si bien muchos y muchas de nosotros no seamos organizacionales, que es las personas que se dedican dentro del campo laboral, la recopilación de las referencias laborales también nos da un indicio muy, muy importante y muy alto sobre la base de cómo se puede desarrollar la conducta de la víctima. Vuelvo y repito, por ejemplo, si es que anteriormente ha tenido problemas o relaciones de las relaciones interpersonales en el trabajo, si es que se puede contrastar de que efectivamente la persona evaluada, no sé, como parte de referencias laborales, nunca tuvo algún tipo de dificultad o nunca existió, digamos, como que algún otro tipo de aspecto, también es una información bastante relevante para esto. Y pues bueno, como parte de una tercera metodología, pasamos al tema de revisión documental. Hay muchas de las veces que las personas o que las personas evaluadas eh, llegan con el objeto de la pericia, o sea, para que puedan ser evaluadas, cuando ya han recibido previamente atenciones de cualquier tipo de atención que sea, bueno, mayormente se destapa de manera clínica, pero eso también es una metodología que a nosotros nos permite reforzar a lo que nosotros vamos a probar. ¿Y por qué les digo esto? ¿Qué pasa si es que hay una persona como parte de un objeto de la pericia que viene con un informe psicológico o un informe psiquiátrico que dice, bueno, sí, la señora tal llega a consulta psicológica por presentar problemas relacionados con el trabajo? Eso ya es una revisión documental y eso es un documento que a nosotros nos sirve también para darle fuerza a lo que nosotros vamos a probar. O en su defecto, el psiquiatra Pepito Pérez ha recetado a la señora tal, no sé, antidepresivos debido a que está o que tiene síntomas relacionados con aspectos del estado de ánimo. También es un indicio súper grande porque efectivamente vamos a determinar las características de los síntomas que la persona pueda tener, ¿no? Y lo que les decía, puede haber inclusive, justo lo que les comentaba en un inicio, como estos medios del acoso laboral se pueden presentar inclusive por debajo de la mesa. Les cuento una experiencia que tuve con una persona que me trajo un montón de oficios que el jefe le había enviado sin razón aparente. Entonces, en estos oficios, cuando uno revisa, bueno, cuando yo revisé, me daba cuenta que la expresión que tenía sobre ella era muy despectiva, o sea, que era como que es la única que no hace, es la única que no cumple, es la única que ni sé cuánto, es la única que ni sé cómo. Y estas son unas características y un indicio también de acoso laboral también por procesos de intimidación. Entonces, todos esos procedimientos, toda esa metodología sirve porque al final nosotros lo que vamos a hacer es como parte de triangulación de toda la información. Pues bueno, aquí, bueno, parte metodológica normal de un procedimiento forense tiene que ver con los instrumentos psicométricos, de lo que les mencionaba, ¿no? Características de personalidad, del estado de ánimo, síntomas, y pues bueno, aquí también es súper importante poder de realce las características de simulación que se podría identificar en las personas, y hay instrumentos que se establecen para eso, y efectivamente también hay instrumentos forenses para determinar el acoso. Entonces, toda esta conglomeración de instrumentos psicométricos es también lo que nos va a tener una aproximación. No son factores determinantes, como ustedes saben, los instrumentos psicométricos, pero sí nos dan como tal una aproximación. Y los procedimientos forenses se trabajan muchísimo con hipótesis. Si es que a lo largo del proceso de evaluación nosotros también vamos identificando que tal vez, aparte de que tenga, no sé,
síntomas tal vez de ansiedad, depresión, empezamos tal vez a identificar algún tipo de, no sé, de riesgo suicida de la persona, pues bueno, evaluamos también con los instrumentos psicométricos temas de riesgo suicida. O en su defecto, características o criterios asociados a un trastorno por estrés postraumático, también lo ponemos, ¿no? O si no nos convence los temas de, tanto dentro de la entrevista como dentro de los instrumentos psicométricos, los temas de simulación, pues bueno, probamos también con otros instrumentos de simulación. Entonces, bueno, esta era un poco la propuesta dentro del carácter metodológico que tiene que ver con el acoso laboral. Pero aquí va, digamos, como que una de las características que a mí me ha servido mucho y que les quiero también compartir eh, como una estrategia también, porque lo que les mencionaba, hay muchas de las víctimas que han llegado como objeto de la pericia que efectivamente, o sea, yo cuando he hecho los procesos de valoración, se ha llegado a determinar de que efectivamente hay o se determina que hay un acoso laboral por esto, por esto, por esto, por esto, en base a los criterios que efectivamente les comentaba. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las víctimas que no se llega a determinar esto? Lo hablo netamente, bueno, epistémicamente el acoso laboral tiene un 90% que está relacionado como grupo poblacional, mayormente sobre mujeres. Hay un 10%, un poco más tal vez, que está relacionado con hombres, y eso no quiere decir que efectivamente que esta consideración de género que yo les quiero exponer, que les quiero exponer efectivamente está excluyendo, digamos, como que una población como tal de hombres, ¿no? Sin embargo, efectivamente las estadísticas denotan de que el acoso laboral se establece mayormente en mujeres, o bien y predominantemente por por supervisores o por jefes o por lo que sea, que son hombres. Sí, también se han dado casos de acoso laboral de mujeres a mujeres, pero que igualmente tiene, como les decía, una connotación de género. A lo que voy. ¿Qué pasa si es que precisamente en estos casos que son de mayor relevancia, cuando tiene una connotación de género, cuando la víctima es una mujer y el victimario es un hombre, y no se puede llegar a determinar un proceso de acoso laboral por, yo qué sé, por temporalidad, porque tal vez la víctima piensa que es un acoso laboral a las 2 semanas, como ustedes pudieron ver, ¿no? Que tal vez se tiene que presentar una vez a la semana durante los últimos 6 meses, que es un tiempo bueno, bastante considerable, digámoslo así. Que esa es una teoría en realidad que tal vez desde mi punto de vista también un poco la cuestionaría sobre la base también de uno de los síntomas y otro de necesidades. Pero bueno, ese es creo que diría que es un tema para otro análisis. Entonces, ¿qué pasa cuando no se determina? Aquí vienen las características de género. Cuando nosotros no llegamos a determinar un proceso de acoso laboral, precisamente ahí va la determinación de las relaciones asimétricas que yo les mencionaba. No se determina un acoso laboral, pero simbólicamente se establece parte de un ordenamiento social, de lo que les decía, en donde coloca a los victimarios en una posición de mayor recursividad, es decir, las personas que tienen más poder, más fuerza, en este caso un victimario, ya las víctimas en una posición de indefensión, que es una sumisión. Eso de por sí es una dinámica de violencia de género, porque efectivamente esta dinámica de violencia se establece sobre las relaciones simbólicas de ordenamiento. Vuelvo y repito, no me voy a centrar mucho en los aspectos feministas ni nada, pero sí me gustaría un poco poner de realce sobre la base de esto, porque a mí me ha tocado en varias ocasiones descartar que exista un proceso de acoso laboral, pero contrastar otro tipo de dinámicas de la conducta y de dinámicas de la agresión. Eso no significa que tal vez no estoy, bueno, sí, efectivamente, yo estoy respondiendo al objeto de la pericia, pero también le estoy dando luces al juez, a la jueza, al inspector o al inspector, que si bien no hay un aspecto de acoso laboral, hay otras dinámicas de agresividad, perdón, de agresión o de violencia que se pueden determinar en función del género de la víctima. Bueno, más que el género de la víctima, en función de las dinámicas de género. Entonces, este es un punto que yo les invito también a que puedan tomarlo en consideración en caso de que en algún punto también lo puedan llevar a cabo dentro de los procedimientos forenses, en el caso de que se inclinen también por este lado, porque efectivamente también nos puede dar otras alternativas
dentro del carácter forense. Lo mismo pasa, y no únicamente, por ejemplo, en los temas del acoso laboral. Me voy a salir un ratito de esto. Entonces, por ejemplo, cuando hay algún, no sé, algún delito penal de crimen o de atentado al bien jurídico de la vida como tal, entonces hay algún tema de intento de, no sé, de matar a alguien. Hay otras consideraciones que se pueden tomar en función de no únicamente de ese objeto pericial, sino es como que irnos un poquito más allá de eso, ¿no? Bueno, creo que también va a depender un poco también de las consideraciones éticas que podemos manejar, que eso es precisamente un punto que yo les quiero manifestar aquí. Y esto es algo que también creo que no está relevado únicamente estos procesos de evaluación de acoso laboral. Creo que en realidad todos los procedimientos forenses, clínicos, lo que sea, tengan que ver con un código deontológico y de las características éticas que se podrían desarrollar en función de esto. Pero sí, determinar esto. ¿Y por qué limitaciones y beneficios de los solicitantes? Y aquí va un tema de cuando nosotros trabajamos como peritos de parte, o inclusive no de peritos de parte, cuando trabajamos como parte de sorteos o peritos públicos o lo que sea, guardamos estas consideraciones éticas en función de que muchas de las personas, por ejemplo, dentro del acoso laboral, podrían solicitar una evaluación forense o un informe pericial para una ganancia secundaria. Y esto quiere decir, por ejemplo, procesos de indemnización altos, porque, por ejemplo, un despido intempestivo por acoso laboral representa un proceso de indemnización muchísimo más alto, por ejemplo, que tal vez una renuncia o simplemente un despido intempestivo. Entonces, el carácter de acoso laboral, entiendo que dentro de la legislación está establecido como tal vez un carácter de mecanismo pongámoslo así, de reparación, que implica un aspecto económico mucho más alto, ¿no? Entonces, mucha gente sabe eso e intenta inclinarse por estos temas también. O en su defecto, conflictos de intereses con jefes que, por ejemplo, dicen, bueno, yo estoy sufriendo acoso laboral porque, y al final se determina que es porque le cayó mal y quería que le despidan al jefe. Ya, entonces, como que estos temas. Lógicamente, la aplicación metodológica forense que tiene que ser súper rigurosa de acuerdo a lo que, bueno, les venía mencionando ya anteriormente, que ese es un punto que no es nunca discutible. Tal vez las personas que han tenido alguna aproximación dentro de estos conceptualizaciones forenses me sabrán dar la razón de que todo procedimiento forense de peritaje como tal tiene una estructura y que tiene que cumplirse necesariamente, ¿no?, con las características metodológicas propias, ¿no?, de la disciplina y de la materia. La discusión forense tiene que estar sustentada epistemológicamente y esto es una de las consideraciones que, vuelvo y repito, no son negociables. Si es que nosotros vamos a llegar a determinar algo o aprobar algo, lógicamente lo tenemos que hacer o bien epistemológicamente o bien científicamente. Eso es algo que en realidad es lo que le da el sustento a nuestro informe y esto es lo que le da el carácter probatorio. Si es que yo encontré en mi informe pericial, en mi proceso de evaluación, de que efectivamente hay acoso laboral, de que efectivamente hay indicios de trastorno por estrés postraumático, de que efectivamente hay características de ansiedad y depresión, ¿qué me dice la teoría con respecto a esto? ¿Qué me dice la ciencia con respecto a eso? ¿Coincide o no con los resultados? Puede sonar muy académico lo que les voy a decir, pero efectivamente la discusión empieza a cobrar relevancia inclusive como estructurar, digamos, como una tesis, una tesina, una escritura académica, porque efectivamente tiene un carácter científico y un carácter probatorio. Y es la única manera que nosotros vamos a poder defender nuestro informe. Y les digo por qué. Si es que nosotros vamos a sustentar nuestro informe, bueno, nuestro informe y nuestra actuación tiene un carácter de oralidad muy grande, que, bueno, ojalá haya la oportunidad tal vez de conversar esto en otra ocasión. Los temas están muy establecidos también en que nuestro informe puede ser o bien refutable o bien desacreditado. Y esto se basa mucho en las características de que no podemos probar lo que nosotros hemos determinado
en nuestra evaluación forense. Entonces, si es que yo no puedo probar con la ciencia, ese informe muy probablemente sea desacreditado, sea refutable por los abogados de las contrapartes, y es muy fácil desacreditar un informe que no tenga un carácter probatorio. Lo mismo pasa, perdón, por ejemplo, con los instrumentos psicométricos que no tienen validez. Es muy fácil desacreditar un informe forense que tal vez no tenga esa validez. Y bueno, ojalá, como les digo, los que ya han atravesado tal vez por procesos judiciales me sabrán dar la razón, y los que no, cuando tengan la oportunidad, pues bueno, esta es una de las consideraciones que hay que tomarle en cuenta. Y pues bueno, lógicamente lo que tenga que ver con conclusiones que respondan al objetivo de la pericia, al objeto de la pericia como tal. Lógicamente, las conclusiones no van a llegar a ser un resumen. Generalmente las conclusiones de los procedimientos forenses se establecen en poder determinar, corroborar, contrastar todos estos aspectos, o en su defecto descartar, o no se puede identificar todos estos temas. Y estas probabilidades de afección que yo les pongo aquí tiene que ver mucho también con lo que nosotros podríamos considerar de qué pasaría si es lo mismo que tal vez poniendo el ejemplo de la doctora de la ponencia anterior. ¿Qué pasaría si un adolescente de 16 años sigue consumiendo marihuana? Se me ocurre. Muy probablemente, no sé, llegue a desarrollar algún tipo de dependencia, empiece a perder el contacto de las relaciones interpersonales, puede empezar a desarrollar alguna conducta antijurídica o algo, porque sabemos epistémicamente que eso podría llegar a afectar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en los procesos de acoso laboral. ¿Qué pasa si es que la persona o la víctima eh, sigue dentro de este círculo o dentro de este proceso, digamos, como que de acoso? ¿Cuáles serían las posibles afecciones, no? Si es que la persona sigue inmersa en esta dinámica también de violencia o de acoso laboral, muy probablemente los síntomas aumenten, se empiece a desarrollar igualmente mayores procesos, no sé, de depresión, de ansiedad, otros síntomas como tal. Entonces, esto también nos da muchas luces sobre la cual los jueces pueden tomar decisiones. Entonces, nada, colegas, esta es un poco la propuesta que yo les quería eh, venir a comentar. Los procedimientos forenses como tal tienen varias aristas, muchas aristas. Nosotros podemos hacer una intervención y los procesos de evaluación sobre los procesos penales de niñez, adolescencia, género, canónico, y como les decía, el ámbito laboral de alguna u otra manera ha sido, no porque tal vez no exista la necesidad, pero tal vez hay un desconocimiento. Y les digo cerrando esto como una experiencia propia. Una vez me pasó que en realidad una propia inspectora del trabajo me vino a preguntar a mí qué significaba estos temas de acoso laboral. Porque generalmente la Inspectoría del Trabajo trabaja muchísimo, vale la redundancia, trabaja mucho más en los aspectos administrativos. Temas de indemnizaciones, temas de regularizaciones, temas de, bueno, no soy laboral, así que no me voy a meter en cosas que no sé, pero generalmente trabaja mucho más estos aspectos administrativos. Entonces, no se le ha dado mucho la relevancia a esto, y el mismo hecho de que exista un desconocimiento pasa desapercibido también los procedimientos que se pueden llevar a cabo. Entonces, solo para que se den cuenta la relevancia que tiene esto, hay un proceso que en realidad tal vez yo también lo estoy llevando, que inclusive fue llevado a la Corte Constitucional. Entonces, si es que se dan cuenta, no es únicamente pasa dentro de un aspecto administrativo, sino también puede extenderse a muchísimo más. Y ahí la relevancia desde nuestro punto de vista, con nuestro profesionalismo, con nuestra experticia como tal, de tener carácter probatorio para aportar al sistema de administración de justicia. Entonces, nada, eso de mi parte. Más bien les agradezco también mucho por la atención. No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda que tal vez les pueda ayudar. Magíster Paul, muchas gracias por su presentación, por su intervención. Tenemos varias preguntas que se han realizado durante su charla. Esperamos poder responderlas a todas. Desde
En esa parte de aquí dice, Janet Hernández le dice, ¿nos ayuda por favor con el diagnóstico para el acoso laboral? ¿Y cuáles son los síntomas o señales de un acoso laboral? ¿Cómo lo podemos calificar o cuantificar? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Bueno, como les decía, dentro del CIE y del DCM, que generalmente eh, son los dos manuales de diagnóstico que son, digamos, como que los válidos, esto es lo que se va a reconocer a nivel, digámoslo así, como macro, ¿no? Sin embargo, muchas de las teorías que yo les puedo proponer aquí está establecido en qué es el acoso laboral, qué se determina como el acoso laboral. Sobre todo estos dos autores de aquí. Estos dos autores de aquí son las dos personas que han trabajado inclusive a nivel latinoamericano, que es lo que más se asocia también a nuestra región y a nuestra localidad y a nuestro país, lo que podría como que determinarse en estos aspectos. Y, recuerda la segunda pregunta. No, se me fue, mil disculpas. Perdón, ¿cuáles son los síntomas o señales de un Ah, ya. acoso laboral? ¿Cómo lo podemos calificar o cuantificar? Perfecto. A ver, los síntomas, como les mencionaba, puede establecerse de manera muy variada, muy variada. Hay, bueno, lo que les decía, hay síntomas, o bueno, características por omisión, comisión y todo eso, ¿no? Bueno, esto es hablando de las acciones. De los síntomas, muchos de las acciones están relacionadas, por ejemplo, a eh, dificultades para conciliar el sueño, eh, aspectos de ansiedad, de estrés, de irritabilidad, de agresión, inclusive síntomas muy asociados a los aspectos de la depresión también, y otros aspectos también como la pérdida de interés o motivación por ir al trabajo. Entonces, como que y no únicamente en ir al trabajo, sino también pérdida o interés en desarrollar otro tipo de actividades. Por ejemplo, estar con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, dejo de hacer cosas, me encierro, me ensimismo, dejo de salir con mis amigos, de hacer las otras cuestiones, porque efectivamente este proceso es lo que me empieza a afectar a manera general. Entonces, si es que se dan cuenta, hay síntomas que se establecen a nivel intrapersonal y también interpersonal en el desarrollo de esto. Muy amable máster, Paul también nos menciona cómo podemos evitar o destruir el acoso laboral. Bueno, yo creo que creo que es una pregunta tal vez un poco difícil de responderla, sobre todo porque tiene que ver mucho con las dinámicas relacionales de las empresas, de las organizaciones como tal y todo, ¿no? Eh, pero siento que uno de los aspectos que primero se debería determinar es impulsar que las personas comprendan qué es un acoso laboral. Generalmente no se empieza o no se llega a determinar o no se llega a comprender precisamente por este mismo hecho de lo que les decía del ordenamiento social. Les invito a que lean también mucho eso porque esto también nos ayuda a comprender también el porqué de las cosas. Em, pero sí tiene que ver mucho con las características organizacionales, las estructuras organizacionales, los métodos de prevención, las características de seguridad y salud ocupacional que tal vez las empresas o las organizaciones podrían empezar a desarrollarlas como tal. Porque al final es un método preventivo. Creo que el acoso laboral, bueno, o cualquier problemática social, clínica, legal o lo que sea, tiene un componente también de prevención y que, bueno, al ser laboral debería empezarse tal vez por ese punto de vista también. Gracias, estimado Paul. Nos dice también Camila Cáceres, ¿cómo podemos hacer en el caso de que el acoso se dé a pasantes y no directamente a empleados? ¿Cómo podríamos actuar? Perfecto. A ver, como ustedes saben, yo, bueno, soy psicólogo forense. Muchas de las características o legislaciones laborales que están dentro tal vez del código de trabajo como tal o lo que sea, eh, están establecidas como tal. Eh, Siempre para poder determinar un acoso laboral o para determinar la magnitud o cómo podría establecerse como tal, siempre es importante también tener un asesoramiento legal o un patrocinio legal. Bueno, más que patrocinio, tal vez un asesoramiento. Y les digo porque a la final, tal vez
el mismo hecho de ser un acoso laboral, muy probablemente, tal vez yo lo diga esto diariamente, por ejemplo, de los pasantes o de lo que me están comentando, como no, probablemente no hay una relación de dependencia o algo, no se lo pueda determinar como un acoso laboral. Sin embargo, esto no descarta el hecho de que efectivamente pueda surgir algún tipo de violencia por las características de relaciones asimétricas que se puedan determinar. No me quiero meter más allá de cosas porque, bueno, aquí tal vez tenga que ver muchos de los aspectos de bienestar estudiantil o características, como les digo, tal vez de códigos como tal. Lamentablemente creo que hay una exposición súper grande, tal vez, como mencionaban, de los pasantes por el mismo hecho de que tal vez no haya una legislación, alguna regularización del trabajo que llevan a cabo porque hay un, hay un procedimiento de prácticas, ¿no? Pero bueno, esto es algo que yo tal vez les dejo también en consideración a ustedes, precisamente por estos aspectos de vulnerabilidad, que me parece una excelente pregunta, que pues bueno, obviamente dentro del carácter legislativo creo que es un punto también bastante importante de poderlo abordar. Muchas gracias, estimado Paul. También por el respeto a su tiempo, también no vamos a solamente a responder unas 3 preguntas más que nos han dejado aquí. Nos mencionan cómo se realiza el informe por acoso laboral. Perfecto. Bueno, no sé si tal vez se refiere a estructura. Generalmente eso es lo que tiene que tener un informe. Todo esto de aquí, ¿no? Pero para comentarles, digamos, como que de manera general, bueno, igual el Consejo de la Judicatura tiene una estructura de informe, pero se establece como tal, ¿no? Antecedentes o el objeto de la pericia que se establece como tal, cómo se desarrolla todos los antecedentes de tal. La metodología que se emplea, que es todos estos aspectos que están establecidos de aquí, la discusión forense o el carácter probatorio que está establecido y el apartado de conclusiones. Una vez que ustedes hacen esto, este informe lógicamente puede ser bueno, nosotros tenemos una característica muy elemental, que es el carácter de la oralidad, entonces, y de eso se basan los procedimientos forenses, ¿no? Entonces, obviamente, este informe, si es que es llamado a sustentación, pues bueno, nos diremos como tal y todo, pero es básicamente esta estructura. Por eso yo, sobre todo, básicamente, temas de antecedentes o lo que sea, creo que eso es algo un poco más básico, pero esta es un poco la propuesta de cómo podría o debería ir establecido un informe en el caso laboral. Muy amable, estimado Paul. La pregunta también siguiente también viene anexada a la anterior que nos dice, dentro del informe es necesario utilizar los Z de 6 y 10 en casos de violencia psicológica en el ámbito laboral. Ya, perfecto. Yo les recomendaría que sí, porque generalmente cuando, por ejemplo, hagamos el caso, si es que nosotros presentamos un informe y esto puede ser como que establecido o sujeto a una contrapericia, a una metapericia, a un contrainterrogatorio, nos van a decir, bueno, ¿y usted cómo sustenta dentro de un manual diagnóstico que la persona está siendo víctima de acoso laboral? Este probablemente vaya a ser nuestro sustento, digamos así, legal, y esto va a ser nuestro sustento conceptual. Entonces, esos serían, digamos, como que los dos aspectos que nosotros podríamos un poco emplear los temas del acoso. Muy amable, estimado Paul, y con esta pregunta estamos finalizando su intervención y nos menciona Janet Hernández. ¿Quién es el encargado de evaluar el acoso laboral en el área de trabajo? Ya, perfecto. A ver, en el área de trabajo, bueno, no sé si esta pregunta tal vez yo lo estoy entendiendo mal, porque en el área de trabajo generalmente es la misma persona quien podría llegar a determinar esto, ¿no? O sea, al final es la misma persona la que solicita ayuda, la que busca el patrocinio legal, la que busca el apoyo, el sustento legal como tal y todo. Sin embargo, no sé si exista, entendería yo que sí, muchas de las áreas, por ejemplo, de salud y seguridad ocupacional, o la parte, por ejemplo, a veces, no siempre, de recursos humanos que se establecen dentro de las empresas, suelen hacer mecanismos de evaluación interna
para identificar, por ejemplo, cómo está el clima laboral, cómo se siente usted y todo. Pueden ser estas personas de manera estratégica que podrían un poco llegar a determinar o identificar, bueno, hay relaciones asimétricas, hay conflictos en el trabajo, hay aspectos de clima laboral, entonces ya me da un indicio de que tal vez puede estar sucediendo algo. Si me preguntan personalmente de los aspectos que tal vez yo he atravesado en las relaciones bajo dependencia, no sucede. Y les voy a ser muy sinceros porque a la final, tema del acoso laboral, generalmente conocerlo sobre jefes y todo, pueden llegar a considerar de que esto afecta a la imagen o bien de la empresa, de la organización, del lugar o lo que sea, o a la imagen de la persona, ¿no? No me voy a meter en aspectos controversiales de muchas de las cosas, porque aquí probablemente ustedes también están imaginándose muchas cosas, pero deberían ser esas personas. Si es que no, probablemente es la misma persona que la que solicita la ayuda, perdón, y el apoyo. Muchas gracias, estimado Paul. De esta manera estamos finalizando su intervención y solamente por pedirle un favor final, si nos puede acompañar con unas palabras finales acerca de este tema en el cual ha tratado y también para dirigiéndonos a nuestros participantes. Claro que sí. Nada, más bien, bueno, primero que nada agradecerles a todos y todas también por su presencia, también por su interés también de estos procesos de formación, que en realidad creo que es lo que a nosotros, los que nos interesa y los que estamos inmersos en este campo forense, es lo que nos ayuda a comprometernos muchísimo más con los procedimientos éticos y válidos, pero sobre todo lo que en realidad llega a aportar al sistema de administración de justicia. Entonces, vuelvo y repito, las consideraciones que yo les he puesto aquí, tal vez es algo mínimo de lo que uno podría enfrentarse dentro de un aspecto tal vez judicial o como tal laboral. Sin embargo, espero en realidad de que pueda ser también un aporte mucho más amplio sobre la consideración de que el campo forense no únicamente está delimitado en los procesos penales, que bien, somos relevantes también, pero nuestra intervención, nuestro aporte tiene también mucha más relevancia sobre los demás procesos jurídicos. Así que nada, invitarles mucho también a que podamos también continuar con estos procesos también de formación y pues bueno, agradecerles también a ustedes también por la invitación y el espacio de poderles compartir un poco también de la experiencia. El gusto es nuestro, Máster Paul, por esa brillante intervención que ha tenido. También se hacen llegar las respectivas felicitaciones por su intervención. Esperamos que tenga una muy buena noche, estimado Paul, que será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Bien, queridos participantes, de esta manera estamos finalizando ya este cuarto día de nuestro Congreso de Psicología en Nuevas Tendencias en la Psicología Clínica y Forense. Tuvimos el grato honor de compartir con el máster Paul